Bien, Pablo, la verdad que interesante para tomar como apuntes algunas precisiones que hacía el secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, a propósito de algo que realmente va a cambiar la cotidianidad a muchas personas y al pasajero sobre todo, ¿no? Sí. Me quedo con, a ver, a esta cuestión de poder trabajar en la computadora a las 3 horas y media del viaje, en donde mucha gente a lo mejor se deja para la reunión ese viaje a los fines de ajustar detalles, llega a Capital y ya está absolutamente preparado para sus actividades, ¿no? Algo que con el resto de los transportes es un poco más complicado. De ya que sí, es fundamental también marcar que se va a producir un fuerte descongestionamiento, también va a regresar el tren, que para muchos es una novedad, y por eso por estos días simplemente lo marcamos como situación de exhibición. Al comienzo del programa está el tren aquí en la zona de Rosario Norte, en Rosario, pero a propósito de quienes han visitado, hay muchos chicos que Sí, señor, se sorprenden con esta novedad. Bueno, vamos a hablar de este tema también aquí en el piso, en nuestra mesa de trabajo, en nuestro programa, con una nota que vamos a hacer, pero en un ratito, pero primero queremos saludar a nuestro visitante hoy, a nuestro invitado. ¿Qué tal? Carlos Fernández es integrante de la Asociación Amigos del Riel. Carlos, buenas noches. Gracias por estar. Lucas, Pablo, gracias por la invitación. Carlos, a ver, ustedes son un ícono, una bandera de lo que ha sido la necesidad de restituir, reflotar, poner en marcha el sistema ferroviario en general y el de pasajeros en particular. Quizá, y una sola pregunta antes de compartir otra parte del informe, escuchando argumentos que ahora esgrime el funcionario Ramos, que ustedes ya han venido planteando en términos de beneficios, ¿no? Accidentes, acortamiento de los plazos. Sí, son toda una serie de ventajas que trae aparejado un uso racional del transporte ferroviario dentro del concierto de todos los medios de transporte, diversas ofertas de transporte, en este caso entre Buenos Aires y Rosario. Bueno, parece mentira, la verdad. Ustedes han batallado tanto y de golpe se hizo muy rápido esto, es cierto, con anuncios en el medio, con espejitos de colores de cosas que jamás pudieron cumplirse. Bueno, vamos a ver la segunda parte, si le parece, y Lucas, después sí, claro, podemos charlar en profundidad porque queremos conocer cuáles son sus expectativas. Por ahora creo que le dan la derecha, vamos a ver cómo funciona. Perfecto. Vemos con atención entonces el segundo tramo del diálogo que compartía ya en el comienzo de Por Partida Doble Javier Arrizabalaga con el secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos. Muy bien, allí entonces la segunda parte, segundo envío de este diálogo que mantenía Javier Arrizabalaga hace días nada más con el secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, hablando exclusivamente de las áreas vinculadas a la reactivación del servicio ferroviario y también transitaba allí, Pablo, me parece interesante, antes de volver sobre el tema trenes, ahondar sobre un tema que no ha dejado a un costado, sino que ha soslayado el propio Ramos, y está vinculado a la reactivación de los servicios aéreos desde el aeropuerto local, con la posibilidad de sumar vuelos desde el aeropuerto de Fisherton. Sí, vamos a hacer lo siguiente, Lucas. En el próximo bloque les vamos a dar un dato que estamos chequeando en este momento con la producción del programa y sería una novedad en torno a futuros vuelos que por allí se mencionaban en la nota. Pero estaba con nosotros Carlos Fernández escuchando con atención este informe y lo que queremos saber a priori, en principio, bueno, es un análisis suyo de todo lo que terminamos de ver. Bueno, es una decisión fantástica la que se ha tomado, en definitiva, solamente el hecho de la renovación integral de las vías a Buenos Aires es una obra que por la magnitud que tiene no se ha hecho en ese corredor en los últimos 100 años. O sea, desde que se duplicó la vía en 1916 hasta hoy, nunca se hizo una renovación completa y profunda como la que se está realizando, lo cual no deja de ser un hecho digno de destacar. Y aparte, la oportunidad del hecho que se ha tenido en cuenta la ubicación estratégica de este corredor, porque en definitiva la renovación de la vía doble de Retiro a Rosario no solamente beneficia el tráfico entre Retiro y Rosario, sino que también automáticamente se aplica mejora, claro, a los servicios que también prosiguen a Córdoba y a Tucumán. Bien. O sea que ya hacemos una cobertura del centro norte del país. Sí, claro. Uno espera con expectativa, engolosinado por lo que va viendo y le empieza a palpar, que en realidad se invierta y mucho en lo que será la reubicación de al menos unas 700 a 1000 y pico de familias que están asentadas sobre el empalme para que del Apiadero Sur, como vemos allí en imágenes, llegue hasta Rosario Norte a los fines de conectar
con el centro-oeste de la República Argentina, ¿no? Ahora, un dato, ¿no? Me parece interesante. ¿Tienen memoria cuándo fue el último tren que corrió de Retiro a Rosario en plena época del menemismo? Bueno, el último servicio Retiro-Rosario específicamente, el rosarino, el porteño, corrieron el 31 de julio de 1992. A partir de ese día, los servicios que subsistieron, con diversa suerte durante los años... ¿Junio o julio, perdón? Julio. De julio. 31 de julio. Estamos a poco de exacto, ese cumplir. fue el día en que dejaron de correr prácticamente el 90%, 95% de los trenes de media y larga distancia del país. Qué increíble, 23 años después estaríamos recuperando algo... Que ya lo teníamos. Que ya lo teníamos, claro, increíble. Efectivamente, ¿no? Y además, bueno, por los niveles de inversión, Pablo, y traslado la inquietud a Carlos, que se maneja en un país como la Argentina en términos de riqueza, hacía falta decisión política. Por lo mejor otros países tienen que hacer un esfuerzo enorme porque el tema prioritario es lo económico. Acá me parece que el tema era la decisión política, ¿no? Exactamente, y más con la tecnología ferroviaria y la gran duración que tienen estas inversiones. Acá el trabajo que se está haciendo de vía, después con un mantenimiento razonable, tenemos una infraestructura que va a dar un excelente servicio por un lapso de prácticamente 30, 40 años, con un mantenimiento razonable, que tampoco significa algo intensivo. Después termina pasando, como ha pasado en muchas renovaciones de vía que se han hecho a lo largo de las últimas décadas, que después se deja de mantener y ahí es donde el material empieza a sufrir. Claro. Pero el material ferroviario es muy noble y estas inversiones realmente después rinden frutos durante muchas décadas. Este tren que veíamos recién en imágenes, que ya está acá para ser visitado, ¿tiene el nivel de los principales trenes del mundo que hay, por ejemplo, en Europa? Sí. O sea, no va a tener la prestación que se podría decir de una velocidad determinada, pero comparado con lo que hemos tenido hasta hace 20 años, no hablemos de estos últimos 20 años, pero hasta hace 20 años prácticamente vamos a recuperar una calidad de servicio realmente que nos merecíamos. Conforme y de acuerdo con que, como vemos allí detrás de nosotros, la parada primera, por lo menos, porque después se va a llegar hasta Rosario Norte, sea allí el Apeadero Sur, es el lugar que se va a llamar Estación Sur. Sí. O sea, en definitiva va a servir y va a ser de mucha utilidad para toda la población de Rosario, aproximadamente en una zona comprendida al sur de Boulevard 27 de Febrero. Yo siempre tenía esta duda, por lo menos en estos días cuando me enteré que venía el tren acá, ¿no? ¿Por qué pudo llegar perfectamente a Rosario Norte? Y ahora se está trabajando para hacer un edificio prácticamente nuevo o renovar lo que hay, pero con alta calidad allí en el Apeadero Sur. ¿Por qué no se decidió, ¿no? Entiendo que es la municipalidad la que lo pidió, que directamente se mejoraran las instalaciones de Rosario Norte? Una cosa no está la otra, o sea, en definitiva, las instalaciones que había actualmente, que es lo que se está viendo en este momento en la Cámara, ya no estaban en condiciones de brindar servicio. Y aparte otra cosa, el apeadero, cuando se estableció a principios de la década del 80, justamente era para descenso de pasajeros que llegaban de Buenos Aires para la zona sur. Pero realmente con la evolución que ha tenido la población y la magnitud del área metropolitana de Rosario, realmente la decisión de que el apeadero se convierta en una estación en la cual, aparte de descender, se pueda ascender a los servicios a retiro, va a ser realmente importante y va a tener utilidad aún después que el tren sea extendido hasta Rosario Norte. Claro. O sea, el tren saldrá de Rosario Norte en un futuro, hará una parada de 3 minutos en Rosario Sur para que suba la gente de la zona sur y el tren prosigue su viaje. Una cosita muy corta. Entiendo que para llegar a Rosario Norte primero que hay que trabajar con muchas usurpaciones de terrenos que se dan en mayor escala en ese tramo, ¿no? Apeadero Sur, Rosario Norte. En definitiva, hoy pasan trenes, los servicios de pasajeros a Córdoba y a Tucumán están pasando, pero obviamente no pueden pasar con la velocidad y con la seguridad que cabría esperarse, y lo cual da razonable que ya se estén haciendo proyectos para resolver la situación de ese sector y que, en definitiva, el servicio ferroviario pueda ser eventualmente extendido a Rosario. Claro, Carlos, porque si mal no recuerdo, tienen que hacer la curva de Pérez para poder luego ya enfilar sobre el ingreso oeste de la ciudad, no sobre el sur,
y tomar todo lo que es el corredor de Felipe Moreno, Es que una tiene posibilidad, un nivel de o sea, usurpación importante. Podría ser que utilizara la traza actual en toda su longitud, que es como entran los servicios actualmente, y la otra es que utilicen parte de la troncal ferroviaria, con lo cual se haría una reducción en el tiempo de viaje y por otra parte ya estaríamos con la posibilidad de pensar en una estación que sea para ambos ferrocarriles en la zona oeste, que era un tema histórico que se viene planteando desde hace muchos años. Bien, por allí se hablaba a propósito de lo que ha sido el tráfico de pasajeros que naturalmente se hace en colectivos. Concretamente, ¿esto reemplaza, compite, agrega más pasajeros a Capital Federal y viceversa en relación a los colectivos? Yo creo que fundamentalmente la explicación que dio Ramos fue bastante acertada en el hecho que va a apuntar en parte a la gente que toma el servicio de ómnibus. Tengamos en cuenta que con la salida desde Rosario Sur no resulta el servicio muy atractivo para la gente de zona centro, oeste y norte, sí para la gente de la zona sur obviamente, pero el servicio sostenido con una frecuencia razonable puede ser muy atractivo para mucha gente que actualmente está teniendo que utilizar el automóvil y no el ómnibus necesariamente. O sea, puede que capture algo de pasajeros del servicio de ómnibus, pero tengamos en cuenta, seamos realistas, que en la actualidad tenemos prácticamente un ómnibus cada 15 minutos en promedio hacia Buenos Aires. Claro. El Sí, servicio tampoco ferroviario no va a tener esa frecuencia, ni mucho menos. Seamos sinceros y por el momento la verdad que no vimos manifestaciones masivas de los empresarios, ¿no? Porque ya estarían seguramente poniendo el grito en el cielo, ¿no? Los empresarios de los servicios de colectivos. Así que ojalá que esto no sea en detrimento de nadie, sino que sume. Y aparte otra cosa, y no hay que perderlo de vista, independientemente del beneficio que va a traer para los pasajeros hacia y desde Rosario, este servicio, que ya tenemos referencia que también se está pensando un servicio con paradas intermedias, va a ser muy útil para ciudades intermedias del trayecto, como pueden ser aquí en nuestra zona, justamente Villa Constitución, San Nicolás, que prácticamente con servicios a retiro, ahí sí van a tener un salto significativo en la calidad y en la oferta de servicios con los nuevos trenes. Sí, sí, les va a cambiar muchísimo. Le quería preguntar algo que comentaba Ramos en relación a la posibilidad de sustituir el material rodante, la infraestructura logística que vino de China a lo largo del tiempo. Decía el funcionario, nosotros vamos por un proyecto que luego se consolide a lo largo de los años y quienes vengan tendrán esto para poder mantenerlo. ¿Esto es factible en términos de si la industria nacional, ferroviaria, está a la altura de lo que es este nivel, digamos, que se está viendo en materia de vagones? Completamente. Argentina fabricó locomotoras diésel eléctrica en la década de 1970 y en la década de 1980, que inclusive hemos exportado a otros países. O sea, capacidad tecnológica hay y las fábricas están disponibles y con capacidad ociosa. Obviamente ha tenido algo que ver este hecho de tener que encargar material a China, el hecho que el salto tecnológico de 30 años no se puede hacer en un plazo muy breve con la industria local, sí se puede lograr en el mediano plazo, y por otra parte las condiciones de entrega son realmente fantásticas porque fabricar este material aquí hubiera llevado por lo menos 5 años tranquilamente. Claro. Y acá se obtuvo prácticamente en poco más de un año. La verdad que sí, y el año pasa rápido, el tiempo pasa rapidísimo, ya estamos tocando el invierno, estamos cerca del 21 de junio, no lo digo porque queda solamente menos de la mitad del año y la verdad es que en el primer trimestre de 2015, que está al alcance de la mano, vamos a tener esto funcionando. Ojalá que vaya todo sobre rieles. Seguramente. Para jugar con las Esperemos palabras. que así sea. Gracias. Carlos, ha sido muy amable y por supuesto siempre destacamos la labor que la organización no gubernamental ha venido desempeñando a lo largo de todo este tiempo y que hay que seguir reivindicando, digo, más allá de que ha habido un gobierno que se puso en marcha con este proyecto, porque bien vale, ¿no? Destacar la labor silenciosa y a veces no tanto de gente que ha entendido esto es muy importante para el país. Carlos Fernández, de la organización Amigos del Riel. Lucas, sí, vamos a hacer la última pausa.